Bueno, muy bien. Continuamos entonces con el trabajo que venimos haciendo sobre el Serial uno. En esta ocasión, con el capítulo 10, que se ha titulado Itinerario de Lacan, y que el comentario breve lo va a hacer Marisabel Bustos. Así que para no perder tiempo le doy la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecer a Laia Gil y a José Gregorio Ordóñez que gentilmente se ofrecieron a trabajar Domínguez. conmigo, a estudiar, a colaborar, a discutir y a conversar este trabajo tan condensado, comprimido y fructífero como el que vamos a trabajar hoy. Bien, comienzo la lectura. El seminario es el serial 1, allí dice Vida de Lacan, pero fue un error. Dice Itinerario de Lacan por Jacqueline Miller. Nota aclaratoria. Es menester tener claro que el presente seminario es producto de una clase del curso inédito de la orientación lacaniana, el ser y el uno, del 6 de abril de 2011. Se trata del final del curso, todo lo cual permite comprender un estilo pedagógico minucioso desde el punto de vista conceptual, con un hilo argumentativo circular. Se trata de un texto compacto, comprimido, complejo y, por ende, prolífico. Se trata de una lectura estructurada de su recorrido teórico y clínico. Miller indica en el inicio del texto que la lectura de Lacan lo condujo a realizar un psicoanálisis e inmediatamente a practicarlo. Luego asegura que Lacan siguió un itinerario, iter, del punto de vista etimológico, nos indica camino, guión cronológico, que es lo que intenta decir Lacan, para obtener un producto final que no es otro que la iteración. De allí parte el itinerario de Lacan porque su enseñanza no repite siempre lo mismo, aunque siempre apuntó a lo mismo con un vocabulario diferente, con diversos marcos conceptuales. Arranca con la noción de tripartición. Miller decide dividirlo en tres momentos, que a su vez son de Lacan. El primero, el M1, que se desplaza en el registro de lo imaginario. El segundo, M2, da la primacía a lo simbólico en el temario entonces concebido de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Comillas, función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Cierre de comillas. Por lo que respecta al tercer y último momento, M3, que está orientado por la categoría de lo real. He aquí el primer momento. Es ese mismo que Lacan considera como el tiempo de los antecedentes y que constituye la prehistoria de su enseñanza. Lacan, en los escritos, a propósito de la causalidad psíquica, verifica que el abordaje del psicoanálisis se sitúa por entero en el registro imaginario. Todo se apoya en el registro imaginario y en particular en la causalidad que está en juego, tanto en el psicoanálisis como en la constitución misma de lo que Lacan denomina aún en ese momento el psiquismo. Miller nos hace un llamado a leer la parte tercera de ese texto de los escritos y que lleva por nombre el segundo momento, perdón, los efectos psíquicos del modo imaginario. El segundo momento es lo que se denomina de Lacan la enseñanza propiamente dicha y que es reconocida con ese nombre. 3. El tercero se trata verdaderamente del reverso del lacanismo, mismo que Miller ha llamado la última y la ultimísima enseñanza de Lacan. En ella, Lacan se sale de sí mismo y demuestra que no es prisionero de su propia enseñanza. Pone a prueba sus propias premisas. Paréntesis. Solamente a partir de aquí comienza el proceso de regulación propia. Cierre de paréntesis. Puntualizaciones para la disertación. Hay una ruptura evidente entre el momento 1 y el momento 2 con el momento 3.
a lo cual se plantea. Dos puntos. Uno, ¿qué es lo que produce esa ruptura? Según Miller, no hay una conjunción entre M1 y M2, simbólico e imaginario. No es real. M1 es del orden de la imagen, la forma y la identificación. M2 es del orden del lenguaje, la ley y la estructura. De aquí la máxima, el inconsciente está estructurado como lenguaje. Universalización. 4. Solo en el momento 3, el real, se introduce el goce a través del síntoma. Ello apunta a preguntarnos. 2. ¿Qué es propiamente la iteración? Aparecen 3 puntos de reflexión que son: lo real se escribe en falso, lo que se repite es el fantasma, lo que hace lo real es la iteración. Lo que más nos interesa es centrarnos en el M3. Allí radican los aspectos que Miller apunta que diferencian a Lacan de Freud. 3. ¿Cómo es que lo real no se deja atrapar por el lenguaje? 4. ¿Solamente el goce es manejable en el análisis? 5. ¿Qué es lo que itera? La diferencia entre la palabra y el goce, terapéutica, diferencia entre terapia y psicoanálisis. Si se puede condensar el texto en una frase, es la siguiente. Miller logra despegar, desprender, separar las elaboraciones lacanianas precedentes cuando hace aparecer la autonomía del momento 3, que no es más que el real. Establece un hilo conductor M1, M2 y M3 con un esfuerzo sintético impresionante para organizar un plan de viaje secuencial, una ruta fenomenológica y una propuesta de elección de uno de los constructos por excelencia del psicoanálisis, el real. Bueno, gracias a Muy Marisabel, bien. que sabemos que ha hecho un esfuerzo de lectura, de trabajo para traernos este material para provocar la conversación. Así que, bueno, queda abierto los derechos de palabra para quien quiera. Yo aquí veo 10 participantes, pero no veo a nadie en cámara. Ok. Bueno, si no, Ahí hay una nadie, manito. si nadie dice nada, digo yo un par de cosas que me parece que es interesante conversar de lo que has traído, Isabel. Ajá. Por un lado está el asunto de la conjunción, que tú, si no entendí mal, la ubicas entre simbólico e imaginario, no habría conjunción. Este, mm, pero pareciera más bien que el tercer momento es el no hay conjunción entre lo simbólico y lo imaginario y lo real. Ok. Y eso me parece que es un primer punto, ¿no? La, mm, pero bueno, es un capítulo que está lleno de comentarios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a propósito de Freud, tú también decías, bueno, el M3 es donde Lacan toma distancia de Freud. No sé si fueron esas exactamente las palabras, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto en el M3 retoma a Freud, retoma una perspectiva que no es la del síntoma, este, lo voy a decir así, sin líbido, sino que Ujú. Freud hablaba del síntoma con sus cargas, lo diría así, ¿no? Entonces me parece que es otro punto importante para conversar. No sé cómo lo ven los demás. No sé levantar la mano con el móvil. Ah, así, así, así. Como Paco, que ahora tiene tiempo que no viene, pero Diría un niño. Bueno, así que, a ver, yo creo que esta clase es súper interesante en el sentido de que Miller sí que va, ya lo va haciendo todo el curso, ¿no? Pero aquí yo lo veo bastante claro, que Miller va como puntualizando en qué diverge Lacan de Freud y en qué retorna luego Lacan con Freud, en algunas cosas. Pero también se ve en qué difiere Miller de Lacan. Mm,
Otra cosa que si queréis lo podemos ir revisando por la clase porque tiene varios puntos de divergencia y yo diría que de desacuerdo. Y también me gustaría señalar que de esta clase, no recuerdo el párrafo que está, creo que está por la página 8. No sé cómo lo dice exactamente, pero que hay, o sea, que se nombra la enseñanza de Lacan como el momento 2, pero eso no es toda la enseñanza de Lacan, que es justamente el momento 3. O sea, digo esto porque igual desde la escuela o desde el psicoanálisis o de cada uno tendríamos que revisar a qué estamos nombrando como enseñanza de Lacan, si nos quedamos en el uno o en el 2. Sí, hay un par de comentarios de Miller, que son muy, muy fuertes, ¿no? Los dice con una sutileza enorme, pero son muy fuertes, porque, por ejemplo, va a ubicar en M1 e incluso en M2, a partir de lo que llama la lectura que hace Lacan de Freud con Hegel. Va a ubicar allí un conjunto de elementos que, al menos desde el psicoanálisis que uno trabaja hoy y del que se habla hoy, suenan un poco raros, ¿no? Es decir, la armonía, por ejemplo, es decir, la idea de armonía que está presente o estaría presente a partir de Hegel, en M1 y M2. También, digamos, una suerte de dirección hacia la universalización. Así, bueno, es muy interesante porque Lacan luego dirá no relación sexual, es decir, no hay armonía, podemos plantearlo así. También dirá, el psicoanálisis se dirige a lo singular, es decir, más lejos, de la universalización incluso que lo particular, ¿no? Entonces, creo que es importante aislar eso, en la vía de entender no solo la ruptura que implica M3, en relación a M1 y M2, sino que además, parte de la clínica que se continúa haciendo hoy pareciera apoyarse, al menos en ocasiones, en construcciones que tienen como aspiración, esa armonía, lo diríamos así, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, lo que dice Laia. Hay una continuidad, por un lado, el itinerario de Lacan. Hay algo que itera, que es la relación entre lenguaje y goce. Eso se mantiene en cualquier momento de la enseñanza. Pero en la perspectiva de itinerario, pareciera que algunas cosas, de las primeras elaboraciones no son sostenibles. A eso lo llamaba Miller en el ultimísimo Lacan, exfoliar a Lacan, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, Laia y yo conversamos al respecto. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, claro. Sí, conversamos al respecto que yo lo trataba al inicio como un desmontaje o como una deconstrucción. Mm. Me dice, no, no es lo mismo que lo que expresa Miller, que es exfoliar, ¿ya? Porque yo no se trata de deconstruir, sino de imaginarse que vamos a sacar una piel que está un poco seca para ver lo que está en el fondo de ello, ¿no? Como metáfora. Chilaya. Sí, que he encontrado la referencia que quería buscar. Está en la página 12, al final del primer párrafo. Dice, Lacan sueña que bajo la égida del análisis se conjugan el sujeto hegeliano del saber absoluto y el hombre de la preocupación heideggeriana. Exacto. Si no hubiera más que eso, el mecanismo sería un sincretismo. Si no hubiera más que eso, es el momento uno y 2. Ujú. Y luego lo quiero enlazar con la página 15, donde justamente está hablando de real simbólico y imaginario. Es el final también del segundo párrafo, donde dice el amor que tiene Lacan por el sentido. Y de ahí que le cueste tanto despegarse, esto es una crítica de Miller, en mi opinión, a Lacan. Y por eso le cuesta tanto despegarse de los dos primeros momentos para llegar al tercero. ¿Y ese amor de Lacan por el sentido, a qué obedece?
es ¿O dónde personal. dónde lo expresa? ¿Dónde lo La expresa? introducción del fantasma, la universalización, Ajá, el lenguaje significante asocia a otro significante, el goce De, como imaginario, el goce como simbólico. de hecho, en esto que dices, Plagado, Laia, está el plagado. término, la expresión que usa Miller es, a propósito del M3, se vio obligado. Creo que es así que estaba Exactamente, planteado, ¿no? exactamente, exactamente. se Entonces, vio, si venimos de algunas clases, no recuerdo si este curso o el Vida de Lacan, donde Miller dice que Lacan, de alguna manera, tuvo que renunciar a ciertas cosas, también tuvo que renunciar al sentido, Lo que le dice en tenía la, mucho apego. esto lo dice en la página 16 y lo dice así. Creo que habla de precisamente del paso a M3. Al inicio Exacto. del apartado, lo iterativo, que es el quinto apartado. Dice, un viraje esencial se produjo, sin embargo, cuando se vio obligado a hacer pasar el goce al registro de lo real. Si no, no es dócil, no es una cuestión que ha hecho de forma dócil, digamos, ¿no? Sí, Teresa. Sí, yo soy la responsable de haber puesto que aquí hay giros muy contundentes en el chat y voy a comentaros que leyendo la clase la primera vez a mí me cayó el alma a los pies. Mm, La recogí, hecha trocitos, porque de golpe me di cuenta de que aquí en el M1, M2, Lacan había leído a Freud, no a Freud, sino a Freud con Hegel. Y me ujú, atrevería a decir ok, que no ha leído a Freud, ha leído a Hegel con Koyev. ujú, Entonces, esto es una barbaridad. Eso es una barbaridad porque está hablando también del narcisismo. Lo tenéis en la primera como final de análisis de atravesamiento del narcisismo. Y a mí que me explique el señor Lacan, por eso me siento un poco tocada, que del estadio del espejo tiene que ver con Introducción al narcisismo de Sigmund Freud. El texto que el psicoanálisis utiliza para el narcisismo es Introducción al narcisismo, es el que inaugura la metapsicología freudiana, según el traductor de que tenemos todos, Damos Rautur, Stretches, no sé cómo lo pronunciáis de otra manera, viene a decir que es uno de los artículos más importantes de Freud. Os recuerdo la memoria que en la parte primera se opone rotundamente a Jung, que no acepta la libido sexual. Y en la parte última se opone rotundamente a Adler, no aceptando la propuesta masculina que estos proponen. Y luego empieza Freud con una cosa muy suya, que es investigando el narcisismo, no del mito de Narciso, para nada, ni del estadio del espejo, para nada. Lo investiga del lado de las parafrenias, que eran la paranoia y la demencia precoz, y la compara con las neurosis de transferencia, que son la histeria, la neurosis obsesiva, y las actuales que van a ser la fobia, no, perdón, no sé si es la fobia, digamos la hipocondría y la neurosis, la angustia. Pero, como hace Freud siempre, a mitad artículo varía. Y dice, en vez de investigarlo por ahí, vamos a investigarlo por unas cuestiones, algo que da queja a todo el mundo. Va a investigar el narcisismo en la hipocondría. Podemos decir que pensar que no lo ocupa todo el mundo la hipocondría, pero podría haber fases o personas que en un momento determinado pueden sentirla y gente que la tiene muy completa. La enfermedad orgánica y las alteraciones de la vida amorosa. Habla de estas tres cosas. Si os dais cuenta, son lo suficientemente importantes para no considerar el narcisismo como una pura pulsión de no se sabe qué de muerte, de narciso que no sé qué le pasa, y sí como algo que es un término que dice que se debe a Haveloellis. Aunque Haveloellis, que era contemporáneo de él, es uno de los padres de la sexología, dice que también se debe a Nat. O sea,
pero es un término que para nada tiene que ver con el mito de Narciso. Hegel, el saber absoluto, el final de los tiempos, el, el narcisismo, el atravesamiento del narcisismo. O sea, hoy en día seríamos todos incapaces, nadie podría decir que un final de análisis se hace por la universalización, ni siquiera por la particularidad. Vamos a la singularidad. Y todo esto es muy fuerte. Por si no tuviéramos bastante, con Mm. Hegel va y después resulta que dice en la clase, no sé dónde, que le da miedo el patetismo Mm. de Hegel y se refugia en Heidegger o al revés. Porque yo ya digo, bueno, ya aquí ya este hombre no sé qué está haciendo, Lacan, no sé qué está haciendo yendo luego a Heidegger para explicar los conceptos freudianos. En la muerte, claro, el patetismo se refiere a la muerte, pero en la muerte va a decirnos Freud que la muerte no tiene representación en el inconsciente y es como que se empeña él en hacer la asunción de la muerte cuando propone ese final de análisis eh, como que se empeña en hacer consciente hasta la muerte. La muerte, lo que dice Freud, estamos en psicoanálisis, no estamos en filosofía, creo yo. O por lo menos yo os juro que estoy en psicoanálisis, no en filosofía. La muerte es, según Freud, está también en la metapsicología, no tiene registro del inconsciente y cuando alguien se muere o se pone triste porque muere otro, eso conlleva en el inconsciente la cuestión de que se ha muerto él y no yo. Freudiano. Podría seguir, pero hasta ahí para daros cuenta de por qué considero que estos giros son completamente contundentes, porque estamos en el psicoanálisis y el señor Sigmund Freud no sabe por ningún lado. Sí, Y- José. ajá. Sí. Bueno, no, lo que quería era apuntar un par de cosas, es decir, a propósito o en continuidad de lo que dice Teresa, ¿no? Pareciera que ¿cómo lo llamaríamos? El antecedente de Lacan, sus primeros trabajos, allí el estadio del espejo, va a tomar el cuerpo, únicamente en su dimensión imaginaria, es lo que se resalta, en la cuestión del mito de Narciso, ¿no? Narciso reflejado en el agua, etcétera. Que se ahoga en el agua y entonces se muere, ¿no? Es donde se ligaría la imagen y la muerte. Pero bueno, es una lectura donde prevalece la imagen y deja, digamos, algo del cuerpo fuera, ¿no? Con el acontecimiento corporal que del M3 pudiéramos decir, Lacan da otro estatuto al cuerpo, ¿no? Pero, pero este capítulo esta clase va a mostrar también un fuerte desplazamiento de los términos imaginarios que en algún momento había quedado opacado. Es decir, el fantasma se consideraba en algún punto un recurso cuyo atravesamiento conducía a un final de un análisis. ¿Eh? Aquí dirá, el fantasma es imaginario. El objeto A, lo mismo. Es decir, en alguna época considerado próximo a Das Ding, a lo real, etcétera. Aquí hablará del goce imaginario ligado al objeto A, ¿no? Y también el sujeto supuesto saber. Es decir, lo dice también con todas sus letras, ¿no? Por el lado de lo imaginario. Entonces, cuando lo imaginario avanza, es decir, y lo simbólico, ha mostrado su impotencia para tratar el síntoma, no queda sino el recurso, digamos, de orientarse por lo real. Yo creo que ahí es donde está ese viraje esencial de M3, que se puede entender hasta cierto punto por qué Lacan se vio obligado a eso. Es decir, se vio obligado a eso cuando el recurso a lo imaginario, a lo simbólico no fue suficiente. Me parece que por ahí es por donde se puede leer algo de esto, ¿no?
Es decir, perdona, la ruptura entre M1 y M2 viene ante la imposibilidad de comprenderlos. No, la ruptura de M1 y M2 en relación No, a de M2, de M3. M1 y M2 con M3, sí, a eso me Mm, refiero. sí, sí. Mm, Me ha gustado mucho la puntualización que has hecho y saber con de dónde viene la ruptura, porque en mi opinión, y esto sí que es mi opinión, viene de los pensamientos filosóficos que lleva Lacan. Ah, vale. Y además, es que hay un momento que lo dice, no sé qué página es, pero cuando no puede soportar el patetismo de la muerte, se va. Se va pasa de Hegel a Heidegger o al revés, ya lo he dicho. Entonces, pero esos son de sus pensamientos filosóficos. No sé quién, no sé si ha sido tú la que tú has sacado lo de la subjetividad de la época o como quién ha dicho eso. No lo dije yo. no, ¿Quién? ¿Tú? lo dijo Eh, Maripaz, en privado. Maripaz. Ah, Maripaz, entonces no sé si lo quieres retomar Perdonad, quiero Maripaz ya. avisar, faltan 10 minutos para que se acabe la reunión. José mandará otro enlace, ¿eh? Sí. Por aquí Pero mismo. seguimos. Sí, por el Mandará otro grupo enlace y y... luego le vamos a conectar. Ujú, Ok. Pero seguimos hasta que corte, si queréis. ujú. Eh, Sí, Estela, sí. Gloria. Ah, Estela, vale. No, Gloria también está No, yo por ahí, tengo a ¿eh? Estela, perdón, igual está mal. Bueno, Yo ¿quién? tengo a Gloria primero, pero ¿Qué da hago igual. yo? Entonces, dirige tú si quieres, porque yo lo tengo todo al revés, lo que tú, como lo veáis. Sí, yo a Gloria, vamos a porfa, darle a también. Gloria que está primero y ahorita te damos la palabra, Estela. Un segundo. ¿Sí? No se te escucha, Gloria, que estás con el mute. Perdón, estaba hablando sola. Que nada, que mi pregunta era eso de la ruptura, que ahora ha hablado Teresa también, y otra porque, como también ha dicho Laia, que retoma a Freud con una perspectiva nueva en el M3, y qué es lo que lo lleva a eso, Mm. a esa nueva, ¿por qué vuelve él o quiere tomar a Freud? Porque en principio tampoco había, según que es impactante que no, que lo lee con Hegel y no lea, porque aquí da ese cambio. Es por eso que había contestado Teresa, no sé. Bien, sí, Estela. Sí, yo quería comentar lo que dice Miller respecto a hay que ir, dice, habrá que atravesar algo de la muerte para ir más allá del narcisismo. Coincido con lo que vos decías, Goyo, respecto de esta condición divinal que aparece tan fuerte Mm, este, para la defensa, ¿no? mm, Este, y escuchaba a Teresa. Teresa, vos planteabas que tal vez la lectura de Lacan era muy hegeliana, pero estaba recordando que Lacan en el seminario 10 atraviesa esta condición especular mm, cuando habla o inventa en todo caso el objeto A, ¿no? Y lo hace en torno a restos que se pierden del cuerpo mismo, ¿sí? Y ahí de alguna manera instituye la condición de la existencia como por fuera mm, de lo que tiene que ver con la pulsión de muerte iniciada desde el momento en que entramos en el campo del lenguaje, ¿no? Entonces me parece que todo el pivoteo este, de, este, de esta, este, ¿cómo se llama? Lo que trabaja aquí, este, tal vez tenga que ver con esos dos lugares, la incidencia del significante como pulsión de muerte y lo que no es mortificado en torno a la existencia, ¿no? Y cómo se juega eso mm, en los diversos momentos de la enseñanza de Lacan, ¿no? Donde ya no se trata, por ejemplo, en el seminario 10, Lacan no habla del libido en torno a lo especular, sino a lo orgánico, ¿no? Bueno, son cosas mm, para trabajar, pero me parece que son dos puntos Escucha, Estela, por importantes. favor, el 10 es la angustia. ujú. Sí, el de la angustia, efectivamente. Sí, sí, sí. Bien, yo creo, por alusión, ¿no? Quisiera decir que el pequeño objeto A
a, a- a mí me ha gustado siempre, no me ha gustado la filosofía, es obvio. Sí que me ha gustado mucho las matemáticas, los matemas y las matemáticas de Lacan. Y entonces he estado estudiándolos, el granotro, los grafos, el pequeño a, las fórmulas del fantasma, la demanda, hay muchos, ¿eh? El sujeto barrado. Entonces, el pequeño objeto A, os tengo que decir que surge del estadio del espejo cuando habla del otro, pequeñito, que en francés, autre, lo digo como se escribe, otro. Es una pequeña la que pone ahí. Entonces, eso que después va a llevar más que al orgánico, no, va a llevar digamos, a las zonas erógenas, clásicas, porque Freud ya las ha nombrado, Freud nombra la oral y la anal y la fálica, nombra esas tres, y Lacan retoma eso, la oral de Freud, la toma como invocante y la escópica, perdón, y la anal de Freud como escópica, la voz y la mirada. Son recortes, son localizaciones, son zonas erógenas, pero no es el cuerpo, no es el cuerpo. Esas zonas las podemos encontrar en pulsiones y destinos de pulsión que se apuntalan en la frase que utiliza Freud en funciones vitales de la persona, pero a partir de ahí ya adquieren ellas o sea, la fase oral no solamente es succionar el pecho materno, es muchas más cosas, como se ve ¿cómo se llama esto? Esos que no comen, en la anorexia o en el hablar o cosas de esas como respuestas al gran otro, todas. Entonces ahí estamos a nivel significante. Él quería que el objeto pequeño A fuera real, pero no era real. No era real y lo tuvo que separar de real. Pensaba que podía ser el objeto de la angustia y lo quitó como objeto de la angustia. Pensaba que era como una causa del deseo, sí, pero el deseo lo estamos confundiendo muchas veces con el goce y el goce no sabemos de dónde se lo saca. ¿Y Laia? Y no sé si lo de, ¿se oye? No sé si lo de Gloria era una pregunta o se había respondido ella. Ella misma la respondió. Lo dejo como enigma, ¿no? Gloria, No, yo te había preguntado, Teresa ha aclarado una de las preguntas que tenía, pero eso que habías dicho tú, que retoma, en el M3 retoma Freud con una perspectiva nueva. no, nueva no. La Ah, había perspectiva. entendido yo. No, que en el momento uno, momento dos, justamente lo que hace es retorcer, en mi opinión, a Freud, y en el momento tres lo que hace es retornar a Freud. Eso por ahí. Yo creo que Lacan retorna a Freud porque se estaba cargando el psicoanálisis, estaba haciendo filosofía Mm, o psicología, que la psicología que sabéis que es un hijo un poco bastardo de la filosofía. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sí que me gustaría destacar que justamente lo importante de esta clase es el momento 3. claro. Entonces, Mm, lo más interesante que veo de la clase, porque claro, si nos enganchamos con lo que es antiguo y que está caduco, pues nos vamos a quedar casi con lo nuevo. De la página 18, cuando habla de las dos caras del síntoma, la primera sería la descifrable, etcétera, etcétera, con la que hay que creer y todo el rollo clásico, ¿no? Pero la otra cara del síntoma es que se constata que se repite. Lo estoy leyendo literal. ¿Qué es lo que se repite? De hecho, lo que en la última sesión llamé el uno del goce. Ese uno del goce no es algo que se descifre y sobre lo que la palabra operaría como sobre las formaciones del inconsciente, por la simple razón de que dicho síntoma es como una criatura salvaje de goce. Está fuera del sistema y es una escritura del uno solo. Y esto lo quisiera asociar con
la frase que dice en la misma página al final de que la iteración no sería algo que libera, sino justamente es algo que domina. Entonces, creo que es clave pensar la clínica, no el síntoma como algo a quitar, sino justamente lo que marca a la persona como que no puede evitar. Aquí estoy yo. Ok, a ver si lo puedo abrir por el computador. Falta Teresa, Lili ya está, Hay Teresa que meter también. el ID, ¿verdad? ¿Cómo? Es que a veces hay que meter el ID o a veces sale automáticamente, abre solo. Sí, normalmente el link debería abrir solo, pero Pero ya estás dentro, ¿no, María? No, Estás Isabel. dentro, Isabel. Y aquí estoy, Sí. sí, lo que quería es irme a la computadora porque se escucha mejor, Ah, ujú, creo yo. admitir, ahí Ah, está. Ya, ya. Entonces cierro esta. Y Ujú. voy. Maripaz, Aquí está el ah, elemento. Guau, guau, guau. no, Ya. yo quería, bueno, yo me Esperar un momento que se interrogaba, Isabel, Sí, exacto. la otra, ahora. yo me estaba interrogando y ahora, Perdón, ahora con lo, perdón, creo que estaba primero Estela. ah, vale, perdón. En la reunión No, anterior. no importa, no importa. Ya empezó a hablar Maripaz, después hablo yo. Vale, vale. Gracias. ¿Segura? Vale, gracias. Sí, Bueno, gracias. era de lo que ha puesto ahora Analía, que es una de las preguntas que yo tenía, porque a mí esto del M1, M2 y el M3 y un poquito si lo que separa, no lo sé si me estoy equivocando, pero si lo que separa es el M1, el M2 en un grupo del M3 es el paso de la ontología a la óntica Mm, y al 1 y todo esto. Y yo, el M3 también había que, no sé si habría, el M3 también tiene una parte que entra el sentido y la ontología, ¿no? Porque hasta que no se degrada el objeto A y todo eso, realmente no es no estamos hablando de una clínica del real, ¿no? O que dentro del M3 o habría que hacer un M4 aún. No lo sé, pero la primera parte de la época del M3 aún está todo esto del objeto A y el dashing y todo esto, ¿no? ¿O qué? ¿Y eso no sería también parte del sentido y de la ontología? No lo sé. Era una pregunta que me había surgido y ahora Lo al dice leer el que texto de Analia, lo dice el M3 es última y ultimísima. claro. Y la Claro, pero última es sería de evidente. la ontología también, ¿no? ¿O qué? Claro, claro. Ah, no, no, vale, no, vale. no, 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 no. La última enseñanza de Lacan empieza en el seminario, perdona, Ana, espera que me haya colado. En el seminario 20, sí, Y ahí es 19, donde 20, sí. ahí es donde en se el 20, degrada. en el 20, en el 20. Y en el 20 lo que va a decir es hay goce. Ajá. No hay objeto A, hay goce. Va a hablar de la lang, no del lenguaje. Y Eso lo es que le está cierto. motivando el paso de la M2, M1 y M2 podemos considerarla como juntas, a la última y ultimísima, es la sexualidad femenina. La sexualidad femenina que indica que hay algo más que no es el falo. Porque el falo en la teorización de la M2 de Lacan ha ocupado mucho. Primero como phi grande, luego como menos phi, luego el objeto pequeño eso se ha desarrollado mucho. Pero todo el tiempo él tiene un texto que si queréis lo leéis, que se llama Ideas Directrices sobre la sexualidad femenina, donde él está reflexionando sobre eso. Yo no sé si sería porque estaba escuchando en la clínica o porque Es que claro, ya llega un momento que a mí me causa un poco de impacto, porque yo no veo que nombre a Freud para nada. Estoy hablando de Lacan Sí. y estoy recordando Ancor, el 20. Mm, Sí que nombra a Aristóteles, con todas las, mm. yo qué sé, nombra a muchísimos filósofos, pero a Freud no. Pero no sé si eso te contesta. No, ya no está. Ahí lo retira. Lo retira en la última. Ultimísima ya lo exfolia. Sí.
Estela. Bueno, eh, Maripaz, me has dado a pie para decir lo que yo había dicho anteriormente en torno al orgánico, porque me parece que Lacan desde un comienzo ya pivotea en este estatuto de lo real, si bien no lo puede formalizar, desde los comienzos está algo que queda por fuera de lo que predomina en su enseñanza. Y me parece que esto es lo que hace progresar hacia la ultimísima. Respecto del orgánico, yo no estoy hablando justamente de las pulsiones parciales que están condicionadas por la pulsión de muerte, No, sino no, por no, lo no, que no, está ¿por más qué? ¿Por acá, qué? ¿Por ¿sí? qué? ¿Por qué las pulsiones parciales están condicionadas por la pulsión de muerte? Porque están condicionadas por el significante. Entonces, si hay una localización en el cuerpo es porque ese cuerpo está erotizado. Y ese cuerpo Ah, espera. erotizado. Una cuestión es que esté erotizado o investido, que tendríamos la libido, y otra cosa es que esté recortado como por el significante que sería, digamos, lo que te va a preceder después de que te mueras en la tumba. En ese Bueno, momento podemos considerar, está recortado por el significante, perdón que te haya interrumpido. está Sí, recortado justamente. por el significante, es que no sé lo que es. ¿Alguien sabe lo que es recortado por el significante? Lo que pasa con la histeria, ¿sí? Hay un cuerpo que habla, ¿sí? Y no tiene problemas a nivel de lo funcional, ¿sí? Es un cuerpo que habla desde lo psíquico. Eso es un recorte del significante. Pero cuando yo hablo de ese pasaje de lo especular que hace Lacan justamente en el seminario 10, él se refiere al sujeto bruto de goce, a esa existencia que se pierde este, con la inclusión en el lenguaje, que ya implica mortificación del sujeto, y todo lo que viene a partir de ahí es mortificación del sujeto. Entonces, me parece que todo el tiempo hay que pivotear entre este real que forma parte del traumatismo propio del ingreso en el lenguaje este, y lo que es posterior, ¿sí? Todo el tiempo está trabajando con esas dos vertientes, ¿no? Que de alguna manera trata de este, unirlas al final de su enseñanza, unirlas si es que se puede. Es una manera muy burda de decirlo, ¿sí? Pero todo el tiempo trata de, me parece, de pensar cómo se puede, cómo los analistas podemos trabajar con eso otro que no deviene de la palabra, ¿no? Este, que no deviene del ser que se forma en el lenguaje mismo, ¿no? Este pasaje del ser a la existencia, porque todo el tiempo nos está diciendo que la existencia es lo que queda por fuera. Sí, sin embargo, bueno, no sé si has terminado, creo que sí, ¿no, Estela? Ya está, Este, ya está, el... Mm, son pensamientos, Ujú. ¿sí? No lo tengo todo muy claro, voy diciendo lo que me parezca, ¿sí? Está bien, así es, ¿no? Nos pasa a todos. estamos- hacemos todos. En todo Mm. caso, Ay, creo que es importante. El, lo real también va cambiando de estatuto. Es decir, Sí, hay un momento donde, bueno, creo que es en la clase 2 o 3 de este curso, donde Miller habla de la anfibología de lo real y habla de alguna manera de de los distintos términos y las distintas formas de aproximarse a ese real, ¿no? No es igual ubicar lo real como imposible, es decir, imposible en el marco de teniendo como horizonte la lógica modal aristotélica, que me parece que lo real, hacia lo que va al final, que lo ubicaría más bien, lo voy a decir así, a partir de eso que recoge Miller en esta clase, ¿no? Que lo recoge a propósito del síntoma freudiano. Iba a decir, es una potencia irresistible. Es decir, mientras estamos en lo modal, es decir, sería recortable, sería localizable, sería de alguna manera definible.
Es decir, aunque sea lógicamente como un imposible, ¿no? Pero, pero aquí se trata de otra cosa. Si tampoco es el cuerpo orgánico en el sentido de que se le había dado que en una cierta tradición cartesiana que ubicaba por un lado lo orgánico, material, etcétera, y por otro lado el pensamiento, el cogito, ¿no? Sino que Lacan se ve llevado, me parece, a ir aproximándose al goce como una sustancia que no es, no, me parece, no es el producto de un cuerpo, sino es más bien lo que constituye al cuerpo, ¿no? Sí, Y ese desplazamiento creo que es hacia lo que va al final. Por eso se le van cayendo algunos términos que primero había ubicado en lo real, en una cierta forma de entender lo real, y que cuando esto va cambiando también se le va cayendo. El objeto A, por ejemplo. Si el objeto A eh, localizable, condensador de goce, es decir, todavía es un concepto operativo, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Que permite hacer algo, aunque sea condensar goce. Es decir, pero sí, no sé qué está diciendo Tere, que está con el... Por ejemplo, con condensador de goce, como tú lo estás Ya, diciendo, y yo he dicho antes que lo que abre a la última enseñanza, la sexualidad femenina, es del lado de la sexualidad masculina. así es. Ujú. Sí, sí, de acuerdo. Entonces, lo que el objeto, me estoy poniendo muy lacaniana que no quisiera. Quisiera continuar más freudiana. Por lo tanto, me voy a callar, porque me he hecho el firme propósito de poner aquí presente a Freud, porque para mí Freud es muy importante. Ujú. Bueno, creo que lo estás haciendo. Estás Ya. hablando Ya, de pero Freud que todo iba el a seguir rato. ahora, iba a seguir yo ya Sí, ahora sí. de que resulta que la mujer se sitúa como objeto pequeño A, pero señala en el cuadro de la Sí, sexuación, y sí, no, sí. me estoy poniendo muy lacaniana y no quiero. Sí, en todo caso, lo que quería traer es que esta potencia irresistible, me parece el término importante allí, es que con esto no hay manera de resistir, no hay manera de lidiar, es decir, esto no es domesticable. Entonces creo que no se puede confundir esto que no sería domesticable con aquello que ha recibido una localización, un tratamiento, etcétera. Y que Lacan al final va a decir muy fuertemente, se refiere al goce imaginario y va a decir, este, es, eh, es del orden del semblante. Es decir, incluso lo saca del lugar de lo real, ¿no? No quiere decir que no sea operatorio, tiene una utilidad, lo vemos en la clínica, en fin, tiene que ver con lo que el psicoanalista puede hacer, pero creo que no es la perspectiva, es decir, del ultimísima, que más bien va por el lado del uno, ¿no? Pero bueno, Analía. Em, no, bueno, algo que yo tengo como, no sé si decir como una duda, pero por ahí les cuento un poco que así voy a poner en palabras un poco lo que iba pensando. Pero yo pensaba este tema de el significante en la primera parte como una mortificación de goce, ¿no? Como que con ese nombre va a ser nombrado muerte, cuando esté muerto, ¿no? Y me parece que al final hay un tema que tiene que ver con lo vivo. O sea, Ujú. el goce va por otro lado, me parece que lo piensa por otro lado. Muy bien. Y, y el síntoma me parece que tiene más que ver con lo vivo, porque en la primera parte, o en el M1 bueno, o en el 2 digamos, pareciera que eso iba por el lado del deseo, o sea, ¿no? Como que se daba como una prioridad al deseo. Y el goce era como algo que había que domesticar con el significante. Y en la última parte me parece que hace un giro de eso, que es un poco lo que yo les compartí, pero está como muy condensado en esa conferencia, ¿no? Que en realidad el acontecimiento del cuerpo tiene que ver con algo del orden de lo vivo. Y, y me parece que cuando en el 20 él toma esto del goce femenino, no como un complemento, sino como algo distinto a un complemento en relación al falo, digo, es otra forma de pensar el goce y me parece que es un antecedente del goce en el sintón, ¿no? No sé si... eh, nada, no sé si es una afirmación o qué, me parece que es un poco como lo traté de ir llevando. Eh,
Bien, bien. Nada, eso. Mm, Sí. Tere. ujú. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Analía. Eh, que quisiera señalar que de lo que estaba trabajando Goyo, que lo tenéis en la página 15. Yo sigo con Freud. Freud distingue tres factores, dice Miller, que determinan lo que llama las posibilidades de la terapia analítica. El traumatismo, con las influencias que pueden tener, las pulsiones y su fuerza constitucional. Y la tercera es la modificación del yo. Ojo, en el estadio o sea, lo que mete Lacan en el M1 es el sujeto frente al yo. Mm, En mi opinión, Lacan no explica en ningún momento, siempre dice que el yo es lo peor, lo peor, pero no explica por qué. Y no explica ese yo freudiano que aparece en el yo y el ello que tanta manía le tiene. Y es una diferenciación del ello, el yo. Entonces, eso está ahí también, la modificación del yo. Añadir solamente a lo que decía Analía, indudablemente, la... yo no estoy muy segura, pero bueno, eso es hilar muy fino. Yo no estoy muy segura que las reflexiones sobre la sexualidad femenina vayan a confluir en el síntoma, que es lo que al final, donde nos lleva Lacan, y ahí sí que estamos en la ultimísima, prácticamente. Mm. No estoy muy segura de que sea así, porque igual volvemos a lo mismo. ¿Será? Sí que es verdad que tiene que ver con lo vivo, pero no sé yo muy bien si el síntoma también debería ser, porque aquí no pone, y no es ningún fallo. Aquí no habla del síntoma con TH, habla del síntoma. No sé si os habéis dado cuenta. Mm. No pone síntoma, pone síntoma. Y eso no puede ser ningún fallo de traducción. Sí, recordaba a propósito de lo del acontecimiento del cuerpo, que si se quiere, la primera aproximación al tema de la vida, el esfuerzo lacaniano, y que aparece en la clase, ¿no? Con el asunto de la biología, el esfuerzo de Lacan, tenía que ver, con una noción que tomó de quien se considera el padre de la etología, que era Uexküll, creo que se escribe así, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Que es la noción de un belt, y que al final, tal como lo comenta este señor, el Umbelt es ordenado, es decir, el Umbelt no, la vida a partir de esta noción es ordenada. Eh, pero, digamos, ahí estamos en la vida biológica, es decir, y en este caso se trata de la vida humana. Yo creo que ahí es una diferencia también importante, es decir, porque efectivamente la marca del lenguaje, por llamarlo como se suele decir, se puede leer del lado de la mortificación, esa es la perspectiva que diríamos hegeliana, y también se puede leer, lo diría así, más bien del lado de la vida, es decir, el humano sin eso muere. Estaba aquella experiencia del hospitalismo de los Lefort, que fue gente que estuvo cerca de Lacan, y que mostraban algo de eso, ¿no? Es decir, el bebé humano, este, sin, eh, sin las palabras, sin el contacto con el otro, muere. Entonces, creo que es importante, este, mm, pescar también esa contraparte que más bien liga la marca, no a la pérdida, no a la negativización, no a la mortificación, sino también lo que introduce, digamos, una modalidad de la vida que es la humana, lo diría así, ¿no? Sí, por supuesto. Lo humano es desarmonía, Ya, básicamente. Pero ya. eso es lo que trabaja Lacan todo el tiempo, ¿no? Ujú, ujú, Porque sufrimos por esta desarmonía, ¿no? ujú. Sí, lo que Mm. pasa es que, en la
en la primera parte es como si creyera que eso se puede reparar. En fin, la primera parte de sus teorizaciones. Yo creo que después se vuelve menos optimista, ¿no? Pero rápidamente termina con eso, incluso en Mm, su primera enseñanza, cuando mm, empieza a leer a Freud y dice, esto no puede mm, ser, hay algo más. Y siempre me parece que los visos de lo real están desde los comienzos, desde la primera enseñanza. Por eso Miller habla de los paradigmas del goce y plantea cómo podemos encontrar lo real ya desde la primera enseñanza. Es interesantísimo trabajar con los paradigmas del goce para ver cómo hay un hilo de lo real, que por supuesto va cambiando de estatuto, por supuesto claro. que sí. Bien, yo no sé. Es que no sé lo que has dicho, Analía, que estaba pensando una cosa y de momento me he ido a lo que tú has dicho claro. El, cuando estábamos hablando de que empieza con la sexualidad femenina y acá con el síntoma, en el síntoma, en el seminario 23, que es el síntoma, para anudar, es que quiero ir al final del curso, para anudar los tres registros, pone al síntoma, pone al padre y otro de los giros tan contundentes que tiene esta clase es el cómo considera al padre al final. El padre al final es como que también se borra, se esfolia. Es un padre particular que dice que está quejado de un síntoma, yo creo que más bien está quejado de un síntoma la persona que habla de ese padre, porque del mismo padre los hijos van a hablar de forma diferente, y ahí se deshace todo lo que tiene que ver con el nudo de Romeo. El síntoma ha aparecido sin el TH y el papá aparece sin que sea el padre de lo universal. Pienso. Así, cuando Lacan se pone a leer a Freud. ¿Alguien me puede decir cuando Lacan se pone a leer a Freud? Yo lo he dado por supuesto toda mi vida, ¿eh? Incluso yo pensaba que había aprendido alemán para leer a Freud. En la vida de Lacan y aquí me he encontrado que él tradujo homosexualidad, paranoia y celos, el texto ese de Freud, pero yo no he encontrado cuando se refiere a Freud, es que no lo sé. Que a mí se me hace como una pregunta de qué significa para Lacan leer a Freud, porque lo lee a través de distintos cristales que son la filosofía, la lingüística, qué sé yo, una serie de herramientas que él usa, este, que bueno, ahí tenemos que ver qué significa leerlo, ¿no? Por ejemplo, es un detalle, ¿no? Goyo ya trajo uno del proyecto, yo traigo este de lo que es el narcisismo, introducción al narcisismo, donde viene a decir que, porque tener en cuenta que primero Freud habla de un narcisismo primario y luego un narcisismo secundario. Las fases de la libido van a ser el autoerotismo, narcisismo y elección de objeto. Esas son las fases freudianas de la libido. Entonces llega un momento que dice Freud, ¿cómo podemos observar el narcisismo primario? Él dice que es el del niño, es el que tienen los niños. En él dice que están conjuntas, que eso es muy interesante también, las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales, en ese primer narcisismo primario. Ujú. Y aquí viene una cosa que es una bomba. Dice, ¿y cómo vamos a observar ese? O sea, él ha estudiado el narcisismo de la hipocondría, de la enfermedad orgánica y de las alteraciones de la vida amorosa. Dice, pero ¿cómo vamos a estudiar el narcisismo primario? Y dice, observando al adulto con su trato con el niño, que lo encumbra, lo ve todo lleno de ventajas, sin ningún inconveniente, y así estudia el narcisismo primario en el adulto.
Y entonces viene a decir que lo que pasa es que se forma un ideal del yo, cuando por la cultura, vamos a decir así, o por las exigencias que le pone la vida, tiene que renunciar al narcisismo primario, forma os sonará, del superior freudiano posterior, un ideal del yo, y ese ideal del yo lo que hace es seguir satisfaciéndose, está en el yo, seguir satisfaciendo al narcisismo primario, con un delirio de grandeza, y luego de ahí va sacando más cuestiones que tienen que ver con... Ahí llega Lacan y dice, el superior freudiano dice Lacan, el superior freudiano dice, goza. Sí, puede ser, pero bueno, chico, ¿cómo has llegado ahí? Pero han estado explicando el deseo con Hegel paso a paso, el deseo hegeliano. Hemos llegado a considerar que el deseo era, o sea, era algo lo hemos confundido con el goce, porque si hay algo que llega a la muerte es el deseo. El deseo del héroe llega a la muerte, pero no es el goce, no es un asunto de goce. Pero de esto no hay. El superior freudiano dice goza y ya está, y aquí nos lo creemos todo, llegamos al seminario 20, leemos eso, y sí, puede ser que sea cierto. Pero ¿dónde está el desarrollo que ha hecho Freud leyendo a Lacan, que ha hecho Lacan leyendo a Freud, tan minucioso como yo pensaba que era? Y en el marco de esta clase, también de las anteriores, pero en esta me parece con mucha fuerza, ¿no? Aparece no solo la pregunta que hacía Analía, bueno, ¿cómo leía Lacan a Freud, ¿no? Miller da al menos algún atisbo de respuesta, al menos de algún momento, ¿no? Y Teresa ha apuntado a ello, pero me parece también que es importante lo que Lacan dice al final de su vida. Es decir, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano, ¿no? Mm. Este, es, uno podría decir que Lacan arranca su enseñanza, no sé, creo que pertenece ya a su enseñanza, aunque no ha quedado registro, ¿no? Esos primeros seminarios freudianos, lo llamaba así, y los primeros de casos freudianos, y termina con eso, ¿no? Con Freud. Entonces me parece que allí hay un punto que es un punto interesante. Y, y también Miller, ¿no? Al final de la clase trae la cuestión del padre, pero que es una versión, podemos decir así, renovada, donde a mí lo que me parece que es muy importante es está en la página 19, dice, el padre no pretende recubrir lo real. No pretende, si se me permite decirlo, ser ontológico. Es decir, ser ontológico es pretender recubrir lo real. Podemos deducir a partir de esto, ¿no? El padre lacaniano clásico, el nombre del padre, pretendía recubrir lo real. Es una pregunta, ¿no? Es decir, porque esta versión, lo dice claramente, no pretende recubrirlo. Entonces se Y distingue. sí, es la defensa. El padre es la defensa. Mm, mm. ¿La Entonces, defensa? ¿La defensa por? ¿Cómo se constituye el sujeto? ¿Sí? mm. Síntoma, fantasma, la totalidad del yo. Cada uno lo hará a su manera. A ver, síntoma, bien, síntoma está desde un principio. Fantasma, la palabra freudiana, que además la dice Miller en este curso o en el anterior, es fantasía. Fantasía diurna y todo eso. Ahí hace Lacan una creación propia. ¿El padre por qué la defensa? Porque el ingreso en el lenguaje implica este, el poder hablar, ¿sí? Y estar para poder hablar, estar constituido.
¿no? Y Estela, pero eh, de la persona o individuo, como quieras llamarlo, ¿de qué se defiende? de lo real, de ¿De qué? eso, de lo real, ¿sí? De ¿De lo ese real se trauma, defiende? de ese trauma que lo inserta en el lenguaje, de ese trauma que lo inserta en el lenguaje y desde el cual ya no es un ser natural como los otros, ya no es un ser viviente, está marcado por el significante, ¿sí? Puede ser que Y la marca, defienda, y la puede ser que marca, esté, perdona, sigue, perdona. la marca del significante implica eh, eh, versiones de cada uno, de cómo uno se defiende de eso, ¿no? De ese trauma inicial, de ese Claro, trauma constituyente. estoy muy de acuerdo contigo, pero ¿no os dais cuenta que ahí lo que está defendiendo es su forma de gozar? Mm, mm, Está defendiendo su forma de gozar la persona. Ujú. Persona, individuo, llamarlo como queráis. No es que se defiende contra algo que le ataca, está defendiendo su forma de gozar. Y eso no lo va a No, ceder, nadie porque dice que ahí estamos con la fijación, ya no estamos con la movilidad dialéctica que pueda tener el lenguaje, la lengua. La lengua no, perdón, la lengua, pero no la lengua. ujú. no hay, no hay nada que lo ataque, hay el lenguaje, y el lenguaje condiciona a lo humano, no es Pero nada que que lo ataque. está defendiendo su forma de gozar, una forma de gozar ¿Sí? fijada y fija, porque con lo demás sí que lo puede meter en la lengua, la pulsión la puede meter en la lengua, la pulsión Bueno, parcial. hay algo que lo marca, este es el punto, hay algo que lo marca, ¿sí? Porque uno es humano y habla, este, y Mm. eso ya implica la desarmonía con la naturaleza, con todo lo vivo, porque ya no somos igual que los animales, me parece que la razón es esta, ¿no? Mm, Esa máquina de lenguaje nos complica la existencia. Mm. Yo os recuerdo que no sé si os acordaréis en la ultimísima, en las primeras clases, cuando hablaba, no sé si era, creo que era Millet, de si podíamos dejar ¿era la distancia? sí, sí, la No, primera os- clase. no, os im- no os imaginéis lo que me esfuerzo por eso, ¿eh? Pero seguimos con la distancia que no sé quién el otro día me decía, es que si alguien nos oye va a pensar que hablamos de filosofía, no sé qué, pero de psicoanálisis no. Es verdad. Yo también puedo hablar con la distancia, todo eso, pero hacer un esfuerzo para la ultimísima, y yo lo pediría, un esfuerzo más, ¿no? Por ser freudianos, siguiendo a Lacan. Al ultimísimo de todos, Lacan ya disuelta su escuela, y que el hombre fue valiente. Yo considero que Lacan fue muy valiente. Agitó el avispero de la psicología. Ujú. Eso es fuerte. Al psicoanálisis lo puso porque había caído el psicoanálisis en lo peor, en que ya podía ser dominado y ya, vamos, el yo siendo ahí dominando el inconsciente y el superior, eso ya era el colmo. Era Y luego al psicología del final, yo. y al final hizo lo que hizo. Fuerte, ¿eh? Ya. Mm. Sí, no, que también me he quedado un poco así en shock con lo de la defensa y el padre. Recordar, no me acuerdo en qué clase de este curso. Creo que es de las primeras, porque yo me quedé muy atrapada cuando hablaba de que el sinónimo de goce en Freud era defensa. Entonces, que justamente la defensa sea el padre. Una de las cosas que tampoco me cuadra es que no hay nada que ataque al goce. Claro que le ataca, se le intenta dominar, se le intenta curar, se le hace de todo, se le intenta hacer pasar por deseo, se le hace de todo. Pero es el motivo de un análisis. Ujú. De hecho, la perspectiva que me parece que introduce esta clase, o sea, en esta clase hay
dos teorizaciones que nosotros hemos hablado de ruptura. Es decir, también es verdad que se puede leer en una cierta continuidad. Pero por otra parte, pues M1 y M2 se distinguen de M3, precisamente en tanto el goce pasa a lo real. Entonces, hay dos teorizaciones que hasta cierto punto son, Miller dice el reverso del lacanismo, el M3 reverso del M1, M2, y que eso tiene implicaciones clínicas, ¿no? Entonces, cuando decía Estela lo de la defensa, bueno, ese es interesante el planteamiento, pero por otra parte me parece que es muy importante poder leer, al final no es el padre el que se generaliza, sino que el padre es un arreglo entre otros. Es decir, esto a nivel del santón, ¿no? Es decir, el padre puede anudar, pero habría otras formas. Este, entonces no creo que se pueda generalizar este, mm, el padre como solución. Más bien pareciera que la perspectiva de la clase es para prescindir al menos de cierta forma de hablar del padre, ¿no? Es decir, si el padre recubre lo real, es lo imponente de esto que les señalaba antes, entonces ya no estaríamos en el lugar del padre, ¿no? Es una inversión total este, del sentido religioso al que alude Miller en esta página. Eh, no tiene más que ver con el padre de lo universal, ¿no? Es decir, y lo toma de Freud. Dice, lo que esto significa es que el padre freudiano no es el padre del universal. Es para distinguirse del padre del universal, que es el padre, o sea, otra vez, lo universal aparece allí ligado al momento uno y al momento 2. Es decir, donde la solución sería la solución por el universal. Entonces, no, creo que las implicaciones clínicas de esta dirección son importantes. Es decir, no es lo mismo ir hacia, digamos, a pacificar el goce, porque el goce sería lo perturbador, lo real sería lo perturbador, que tratar de desprenderse del impacto, puede decir así, que el significante tiene al producir que parte del goce pase a la pulsión, lo diría de esa manera. O sea, que parte del goce vivo, en fin, pase a hacer circuito, a ligarse al lenguaje, etcétera, a tener una localización y a la repetición. O sea, a mí, no sé qué les produjo a ustedes, a mí me impactó, es decir, haber leído en la primera parte eh, la repetición liberadora. O sea, es impresionante, ¿no? Bueno, lo dejaría allí. Tenemos un minuto y cuarto, no sé si alguien quiere decir algo más. No, solo quería decir bueno, en la página 18 de Mm, lo que estabas hablando, Goyo, a mí eso también me impactó. La frase que dice, evidentemente, la iteración en este caso no resulta liberadora, como Lacan había creído en un inicio. Es, al contrario, dominadora. Lacan apunta a esa iteración cuando a partir de un dicho de un analizante asimila el síntoma a unos puntos suspensivos, a un etcétera. Pero no sé, lo que me estaba planteando entre liberadora y dominadora, eh, también, o sea, dominadora, bueno, también es liberador saber que eso domina, ¿o no? mm. Sí, Me en todo pregunto. caso, bueno, es una pregunta que creo que no va a dar para responder porque nos quedan apenas segundos. Perdón, sí, sí, que es muy tarde. Yo Despedimos. solamente quiero decir una cosa por lo que decís antes, lo que es perturbador